Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no se presentan atención a lo que la ley misma dice? El de la esclava nació para decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Agar representa al monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Porque está escrito: alégrate, mujer estéril, tú que no has dado luz, prorrumpe con gritos de alegría, tú que no has sufrido dolores de parto, pues la abusadora tiene muchos hijos, más que la casada. Y así como aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la ley. Así puestos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor Elí Alejandro Herrera, que tiene el mensaje. ¿Me acompañan en una oración? Vamos a orar. Padre, gracias una vez más porque ahora podemos acercarnos a tu palabra. Háblanos con tu espíritu. Háblanos, Señor, al corazón y permite que podamos ser transformados, que podamos entender, Señor. Quita todo obstáculo que se interponga, todo pensamiento que estorbe en nuestras mentes y ayúdanos a concentrarnos en la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema. ¿Pueden sentarse? Hijos de la promesa, no de la esclava. Y ese es, no de la esclavitud. Y ese es el tema que nos lleva este pasaje de Gálatas 4, del 21 al 31. Bueno, antes de empezar, mi nombre es Elí Alejandro Herrera Meléndez, como ya me presentó el hermano Noé. Soy pastor desde hace 20 años o más de 20 años. Por la gracia de Dios, nada más. Y ahora actualmente no estoy pastoreando, estoy viviendo aquí en la ciudad de Monterrey por tratamientos médicos, pero es un gozo el estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Yo acostumbro que cuando predico, al primer bostezo que veo entre ustedes, ahí termino la predicación. ¿Sí? Entonces, cuando vea que alguien bostezó, ahí le paramos. Solo no empiecen a bostezar ahorita, ¿verdad? Si no, tendríamos que terminar ya. Y bueno, vamos a enfocarnos, a centrarnos en la palabra de Dios. Recuerden que el contexto en Gálatas, seguramente ya lo han estado viendo con el pastor Víctor, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas y les dice que tengan cuidado con aquellos que los quieren someter de nuevo a la ley de Dios. Porque había hombres que decían, sí, tú eres cristiano, qué bueno, creíste en Jesús, qué bueno, sí, está bien, pero te falta cumplir la ley de Dios. Y si no cumples la ley de Dios, entonces de nada te sirve haber creído en Jesús o ser salvo y la gracia y todo eso. A esas personas que enseñaban estas cosas se les llama judaizantes. Y estos judaizantes hacían que los cristianos tropezaran, que volvieran a estar esclavos una vez que ya han sido libres en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está un poco
molesto, indignado, porque los Gálatas han estado intentando regresar o someterse a estos judaizantes, a estas doctrinas, a estas enseñanzas. Y ellos, aparte de creer en Jesús, ahora creen que deben obedecer la ley al pie de la letra para alcanzar verdadera salvación, para ser justificados. Incluso el apóstol Pablo les dice insensatos o Gálatas insensatos. Traducido al español sería una palabra mucho más fuerte. Por pura curiosidad la busqué, cuál sería el equivalente a insensatos, y perdón por la palabra, ¿verdad? Por ustedes, pero sería como estúpido. Y el apóstol Pablo, vean si está enojado o no, si está molesto. ¿Quién os fascinó apartarse de la verdad? Dice Pablo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Acaso Cristo no es suficiente? Y cuando llegamos al capítulo 4, de los versículos 21 al 31, encontramos que el apóstol Pablo vamos a ver algunas cosas, pero antes quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que hay un joven que por alguna situación es huérfano, no tiene padres, y es adoptado por una familia amorosa. Y durante muchos años este joven vivió como huérfano, tratando de ganarse un lugar en alguna familia, en algún hogar. Y aunque fue adoptado y legítimamente ya es un hijo adoptado, tiene todos los privilegios y obligaciones, ¿verdad? Como si fuera un hijo natural. Y aunque este joven ya había sido adoptado por una familia amorosa, él todavía trataba de hacer cosas para ganarse un lugar en el hogar. ¿Sí? Hacía más incluso de lo que podía. Bueno, esto es un poco raro, porque si ya es hijo adoptado, pues ya no tiene que hacer algo para ganarse un lugar, porque ya tiene ese lugar, ya es hijo. Ya no va a ser tratado como un extraño, como un trabajador, no va a ser tratado como alguien ajeno a la familia, sino que va a ser tratado como un hijo y va a recibir amor y también va a recibir exhortación como a los hijos. Y va a tener todas las garantías que provienen de una familia. Pero imagínense que usted y yo fuéramos ese hijo adoptado y que todavía queremos hacer méritos para ganarnos un lugar. Sería raro, sería extraño, no es correcto, porque ya somos hijos. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios por adopción. Tenemos todos los privilegios. No necesitamos hacer algo para ser hijos de Dios, sino que ya lo somos por los méritos de Cristo Jesús. No necesitamos ni movernos a la derecha, ni movernos a la izquierda, ni hacer esto o dejar de hacer aquello para ser hijos de Dios. Sí, hacemos eso porque ya somos hijos de Dios, pero no para ser hijos de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes 4 puntos que van a aparecer ahí en la pantalla. El primero es la advertencia, después la analogía, luego vamos a ver el conflicto y al final la decisión. De esto se va a tratar el tema de hoy. Vamos con el primero, la advertencia. ¿Cuál es la advertencia que Jesús nos da en el versículo 21
Ahí está el versículo 21, ¿lo leemos juntos? ¿Me acompañan? Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Cuál es la advertencia que el apóstol Pablo le da a los Gálatas en esta ocasión? ¿No habéis oído la ley? Refiriéndose a aquellos que querían justificarse por obras. Quien confían en la ley se hacen esclavos, y quien confía en las promesas de Dios viven en libertad. O sea, los que estaban empecinados en no vamos a cumplir la ley, por ahí hay algunas iglesias todavía en nuestro tiempo de que tenemos que cumplir la ley, el día de reposo, y hay iglesias, algunas iglesias nuevas que han surgido, como las iglesias denominadas o llamadas mesiánicas, que dicen, no, tenemos que cantar como los judíos, tenemos que participar de la Santa Cena, pero el pan y el vino tiene que ser con la receta judía, y como si fuésemos judíos, ¿verdad? Somos mexicanos, no somos judíos. Pero parece que hay gente empecinada con esto, de cumplir con la ley. Y sin embargo, el Señor dice, mira, o más bien el apóstol Pablo dice, mira, nosotros los que estudiamos la ley, porque Pablo era fariseo y se sabía la ley, los estudiosos de la ley, los que son serios, se dan cuenta por el estudio de la ley misma que la ley no nos hace salvos, y además nadie la puede cumplir. Ni siquiera Moisés la pudo cumplir. A Moisés, que se le entregaron las tablas de la ley, ¿qué hizo? Las quebró, ¿no? Enojado, lleno de ira. Entonces, ¿cómo es que a través de la ley alcanzas justificación o salvación? Eso es imposible, diría el apóstol Pablo. No regreses a la esclavitud, porque el querer cumplir la ley al pie de la letra te esclaviza. Y al final ni siquiera podemos cumplirla. No trates de ganarte el amor de Dios por cumplir reglas. Hermanos, es por fe. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por las reglas. No es por las reglas. Es triste llegar a una iglesia. En cierta ocasión me tocó esta experiencia. Llegué a una iglesia para congregarme. Ahora que estuve allá en el estado de Chiapas, una iglesia presbiteriana, reformada, y cuando llegué, lo primero que encontré, o lo primero que me dijeron, hermano, bienvenido, esta es tu iglesia, pero aquí nosotros hacemos, y empezó una lista de reglas. Y me pareció interesante, me parecieron buenas reglas. Y mi pregunta fue, ¿y qué pasa si por alguna razón, circunstancia o motivo no puedo cumplir alguna de esas reglas? Y se quedaron callados, y un hermano contestó y dice, no, pues no podrías estar entre nosotros. Esa fue su respuesta. Dije, ok, muy bien, gracias, muy amables hermanos, todo. Pero no me quedaron muchas ganas de regresar. No porque mi intención fuera romper las reglas, sino porque yo sé que en algún momento voy a fallar. Y yo sé que los que están ahí fallan también. La vida cristiana, la vida en el Señor, en la familia de la fe, aunque hay reglas, no se trata de las reglas. No es como en las matemáticas, ¿no? A más B igual a C.
Si yo hago esto y luego esto, entonces no es así. No es lo que tú y yo podamos hacer, es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y eso que Cristo ya hizo por nosotros, eso sí es perfecto. Ahí no hay error. Y en ese sacrificio de Cristo es donde nosotros nos apoyamos. Usted y yo somos cristianos no por lo que usted hizo, no porque usted era muy bueno y se arrepintió, no porque usted tiene una gran capacidad, no porque somos guapos o porque somos muy inteligentes. No había nada de nosotros que por lo cual Cristo tuviera que aceptarnos. Fuimos adoptados solo porque Cristo murió en lugar de nosotros, por su sacrificio, por sus méritos. Y Pablo advierte, dice, ¿no habéis leído la ley? ¿No se dan cuenta que la misma ley te dice que no se puede? Pongámoslo así, alguno de los mandamientos. Vean cómo nos lo pone Jesús. Jesús interpreta los 10 mandamientos. Y en uno de ellos dice, ¿oísteis que fue dicho no matarás? Pero yo os digo, el que odia a su hermano, el que le llama fatuo o tonto a su hermano, se constituye en su homicida, en asesino. ¿Cuántos aquí han llamado tonto a alguien alguna vez? No levanten la mano, no es necesario. Pero yo sé que aquí no se dan esas cosas, ¿verdad? En otras iglesias sí, ¿verdad? Pues el Señor dice, aún si le llamas tonto es como si lo asesinaras. Imagínense, ¿en qué nivel nos pone Jesús? ¿Quién puede cumplir eso? También dice otro mandamiento, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién de los hombres no ha visto en algún día, algún momento de su vida, en su juventud, en la adultez, a una mujer para codiciarla? Y no nos hagamos, hermanas. ¿Quién también de ustedes no ha deseado algún hombre alguna vez? Dice, y ya adulteramos en nuestro corazón. ¿Quién puede entonces? Lo que está diciendo Jesús no es por la ley. Yo no te ofrezco reglas, yo te ofrezco perdón y gracia y misericordia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y Pablo les advierte a los Gálatas, no es por ahí, no vuelvan a esclavizarse otra vez. Es por la gracia. Ahora veamos la analogía que el apóstol Pablo pone en el versículo 22 al 26. Habla de 2 mujeres, Agar y Sara. Agar, ya sabemos que quedó embarazada por Abraham por ideas de Sara misma. Ya soy vieja, no podré tener hijos, toma mi sierva y dame hijos de ella. Es curioso que Abraham no se negó, ¿verdad? No puso ningún pero, dijo, no, mi amor, ¿cómo crees? Yo soy fiel, ¿no? Él asumió y tuvo un hijo con Agar. ¿Qué representa Agar? Agar representa el esfuerzo humano y la esclavitud de la ley, porque Agar era una esclava. No era la esposa, era la esclava. Y Abraham tuvo un hijo de la esclava. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba este hijo de Agar? Ismael. Mientras Sara, aún en la vejez, Dios hizo que concibiera un hijo al cual le llamó Isaac. Pero noten, Agar tiene un hijo por esfuerzo humano y Sara tiene un hijo en el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Sara.
Y Abraham, Dios ya le había dicho a Abraham, vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Pero Señor, mi esposa tiene 90 años, ¿cómo? Pero Dios prometió y cumplió su promesa. Entonces Isaac representa el hijo de la promesa. Y Ismael es el hijo de la esclavitud. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Solo la promesa de Dios produce hijos libres y además herederos. Usted y yo somos hijos de Dios por la promesa que Dios hizo un día a Abraham y a Sara. Y somos libres y somos herederos, dice que somos coherederos con Cristo. Cuando usted y yo somos adoptados, decíamos, un hijo adoptivo tiene todos los derechos y privilegios, y parte de esos privilegios es la herencia. Y saben, el Señor nos ha dado una herencia incorruptible, dice el apóstol Pablo. Usted y yo somos herederos en el reino de Dios. Y hay tantos tesoros, incluso hay tesoros que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Hay un hombre que era muy pobre, vivía en una comunidad, se sacó un premio en un sorteo, millones de pesos. Y se volvió millonario de la noche a la mañana. Cuando lo fueron a entrevistar, él, después de un año de haberse ganado el sorteo, él dijo, se dieron cuenta que vivía en su misma casita, una chocita, y que seguía comiendo muy rudimentariamente y muy poco. No tenía un comedor, estaba sentado en un tronquito y ahí una mesita improvisada. Y cuando llegaron a entrevistarlo le preguntaron, ¿por qué vives así? Pues eres millonario, puedes tener una mansión, una residencia. Y él responde y dice, sí, yo sé que me gané un sorteo, aquí está mi papel, aquí está mi cheque donde dice que tengo mucho dinero. Pero ¿cómo lo cambio por dinero? ¿Cómo obtengo todo eso? Nada más tengo un papelito, decía él. Y a veces sí nos pasa, hermanos, somos tan ricos y tan herederos de las riquezas del reino de Dios, que a veces no echamos mano de ellas porque no sabemos cuáles son esas riquezas a las que tenemos. Usted, por ejemplo, ¿sabía usted que tiene autoridad? Usted tiene autoridad, pero esa autoridad no se la dio su intelecto o porque usted viene de una familia preponderante o porque usted es líder en la iglesia. No. No es esa autoridad la que habla la Biblia. Un día el Señor le dice a sus discípulos, ¿han visto cómo voy y hago milagros y los demonios son echados fuera y he hecho señales y prodigios y todo? Sí, estamos impresionados, Señor, contigo. Y Jesús les dice, bueno, ahora ustedes vayan de 2 en 2 y hagan lo mismo. ¿Qué? ¿Nosotros? A ver, vuélvelo a decir, Señor, porque no entiendo. Nosotros vamos a hacer milagros, nosotros vamos a echar fuera demonios, nosotros vamos a hacer prodigios, señales. Señor, sí, háganlo confiando en mi nombre. ¿Sabía usted que tiene autoridad delegada de Dios a través de su Espíritu Santo? A menudo decimos, yo no, ¿cómo cree, pastor? Yo nomás llego a la iglesia y canto y puedo participar en algo. El Señor te manda a obrar en su autoridad, y ese es un tesoro que a menudo no consideramos o no valoramos. Pero todo esto es porque somos libres y herederos. El Señor nos llama a través de esta analogía y nos dice, tú no naciste de la esclavitud,
Bueno, más bien naciste en la esclavitud, pero el nuevo nacimiento es en la promesa de Isaac, no de Ismael. Y bueno, ahora viene el conflicto, el punto número 3. El hijo de la carne persigue al hijo de la promesa. Esos legalistas no están nunca satisfechos de ver a alguien que es libre. Cuando ven a alguien que es libre, luego intentan imponerle reglas. Y uno va y dice, es que fui libertado en Cristo, ahora soy perdonado, me siento feliz, quiero hablarle a todos de Cristo, y está uno en su primer amor, ¿lo recuerdan? Pero nunca falta alguien que dice, sí, está muy bien todo eso, felicidades, felices mi hermano, pero tienes que hacer, y empiezan las reglas, ¿verdad? Parece que a ellos no les gusta nuestra libertad, como que no están conformes. Sí, pero tienes que obedecer, porque si no obedeces no eres cristiano. O sea, como a los hijos les decimos, tienes que estudiar para ser alguien en la vida. No son nadie si no estudian. Son nuestros hijos, ¿no? Muy inteligentes o como se dice coloquialmente, muy burritos, pero los amamos, ¿no? Son nuestros hijos, son de nosotros y el Señor nos los dio y eso no va a cambiar. Porque son nuestros hijos. No necesitas, bueno, sí necesitamos estudiar, por supuesto, cuanto más la palabra de Dios, pero no para ser, porque nosotros ya somos hijos de la promesa. El conflicto está con aquellos que insisten en las reglas, en la ley, y tenemos que desecharlos. Pues, aunque se oye bien cruel, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué Abraham envió a Agar al desierto con un pequeño lonche, ¿no? Allá vete al desierto y ella se iba a morir, Agar. Dios tuvo compasión de ella, ¿verdad? ¿Pero por qué la desechó? Bueno, no la desechó porque él quiso, sino que Dios le dijo, sácala del campamento, échala. Y uno puede decir, ¿por qué Dios es tan cruel? Es su hijo, ¿no? Es Agar, es su esclava, su sierva. Pero cuando leemos al apóstol Pablo en Gálatas, en esta analogía y en este conflicto, nos damos cuenta que había hasta en eso hay un propósito de parte de Dios. No podemos vivir en la esclavitud, tenemos que desecharla. Tenemos que sacar de nosotros esta idea de cumplir la ley para ser justificados. No es por ahí. Tenemos, hermanos, que expulsar la mentalidad del legalismo. Vive en libertad y en gozo. Somos libres. Y luego el apóstol Pablo, allá en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en este mismo capítulo de Gálatas 5, el apóstol Pablo dice, fuimos llamados a libertad, pero no uséis la libertad, no la usen para estar otra vez sujetos a la esclavitud. En otras palabras, no estoy diciendo que la ley sea mala y que ya nos debemos olvidar de ella. No, la ley es un maestro. Es más, Abraham fue justificado
sin la ley, porque la ley todavía no había sido dada, la ley fue dada hasta Moisés. Y Abraham fue justificado sin la ley. Por lo tanto, no es la ley la que te justifica, pero sí la ley es un maestro que te está conduciendo y te está guiando y te está enseñando que solamente en Cristo puedes ser justificado. Porque la ley apunta a Cristo. Es un ayo, le dice el apóstol Pablo. El ayo es un vehículo, un conducto, un maestro que te guía, que te enseña y te va a enseñar que solamente a través de Jesús y de su gracia puedes ser libre. Pero el maestro no te salva. Quien te salva es el objeto de la ley, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, este conflicto sigue presente hoy. Criticas al Evangelio por quienes confían en sus obras. Perdón, critican el Evangelio. Es decir, lo que hacían los judaizantes era anular el sacrificio de Cristo. Porque decían, sí, Cristo murió, Él es el Mesías que esperábamos todo, pero hay que cumplir la ley. Como si Cristo no fuera suficiente, como si su sacrificio no fuera total, como si no hubiera dicho en la cruz, consumado es. Cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, consumado es, ¿qué está diciendo? Todo está hecho. No se requiere nada más. Ya todo está hecho, todo está listo. Y ahora los escogidos del Padre son salvos por el sacrificio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que tomar una decisión. El versículo 30 y 31 nos dice más. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Venimos a ser hijos de Isaac, pero hay quienes insisten en ser hijos de Ismael. Nosotros no. Amamos la ley de Dios y la intentamos obedecer en Cristo todos los días. Amar al Señor con todo nuestro corazón y a amar a nuestro prójimo con toda nuestra mente, como a nosotros mismos, perdón. Expulsa, hermanos, esa idea legalista. Yo sé que a veces la estructura de la iglesia requiere orden, requiere disciplina, requiere una constitución, pero estos libros, aunque son de gran ayuda y han servido a la vida de la iglesia institucional, nunca están por encima de las Escrituras. Las Escrituras nos dan vida, nos dan libertad. Cristo nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos llama, hermanos, a ser hijos libres, disfrutando de su amor y de su gracia. No necesitas ganar nada, ya eres su hijo amado. Vive en libertad de Cristo y proclama su gracia. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Vive en libertad, hermano. Vive en libertad. Vive guiado por la palabra de Dios y la palabra te hará libre. No es el legalismo, sino la palabra de Dios la que da vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Esto es lo que quería compartirles. Qué bueno que no bostezaron. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.
Señor, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da vida y nos da libertad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por sus méritos y por el sacrificio en la cruz, tú, Señor, nos has dado, Señor, libertad. Y ahora podemos vivir, Señor, podemos vivir en felicidad, aunque padezcamos, aunque no tengamos recursos, aunque estemos enfermos, aunque enfrentemos problemas, podemos estar felices porque somos libres, Señor, libres de la esclavitud del pecado, libres de la esclavitud de la ley, Señor. Padre, permite que esto lo podamos discernir todos los días de la semana, cuando estamos en el hogar, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, en donde quiera que nos encontremos, Señor. Permite que podamos dimensionarlo, que podamos profundizar en esta libertad y cada día, Señor, ser agradecidos contigo por lo que has hecho. Señor, ayúdanos y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.